Ok, ahorita. Bien, gracias César por esa introducción y gracias también por bueno, por esa introducción que hiciste sobre la charla, sobre la conferencia que se está organizando. De hecho, yo soy parte del comité organizador también, he estado colaborando con ellos y adicionalmente quería comentaros que también se va a dar se va a hacer un workshop también y justamente nosotros vamos a hacer un workshop relacionado con el análisis de imágenes médicas. Vamos a trabajar con ello, especialmente lo que es neurociencia, la parte de la cabeza hacia arriba nada más, lo que es cerebro, sí, entonces vamos a enfocar en esa línea un workshop para los asistentes al Congreso, ¿no? Bien, entonces, nada, pues me presento, yo soy Francis Loaiza, soy profesor de la ESPOL, Escuela Superior Politécnica Litoral, que estamos ubicados en Guayaquil, Ecuador. Bien, somos una institución de carácter público, somos públicas, como casi la mayoría en Ecuador. Y bueno, y esta vez voy a presentarles sobre la segmentación en lesiones en sustancia blanca. Un poquito sobre mi background. Yo soy ingeniero mecánico, como lo había mencionado inicialmente. Sí, y César justamente me preguntaba ¿de dónde, no? ¿Cómo saliste de mecánica a meterte primero a temas médicos y luego a inteligencia artificial? Bien, bueno, cuando fui a hacer el doctorado me ofrecieron trabajar en la parte estadística, de análisis de imágenes estadísticas con pacientes de Parkinson y de hecho hemos estado trabajando mucho, o sea, ya llevo casi cerca de 20 años trabajando con Parkinson. Y justamente este tema nació por uno de los estudios que teníamos de Parkinson, que ya se los voy a comentar luego. Entonces, bueno, empecé haciendo análisis de resonancia magnética funcional. Bueno, teníamos un equipo, un resonador ahí, un 3 Tesla, ¿sí? Donde metíamos a los pacientes y analizábamos. Bueno, metíamos pacientes, tanto pacientes de Parkinson como controles sanos. Bueno, y la idea, pues a través de estadística, comparar las imágenes funcionales de los grupos, ¿no? Tanto de pacientes de Parkinson como de controles sanos. Bien, entonces en uno de esos proyectos, ya estando acá en Ecuador, bueno, teníamos unas diferencias entre pacientes y controles sanos que no cuadraban muy bien, ¿no? Entonces, chuta, ahí había cierto desfase ahí de acuerdo a nuestro entendimiento. Entonces empezamos a mirar a los controles sanos de por sí, ¿no? Sí, a ver, a mirar las imágenes, porque como, bueno, tenemos cientos de imágenes, entonces empezamos a mirar de uno en uno las imágenes y encontramos algunos pacientes que no eran, perdón, controles sanos que se presentaron, que tenían una edad similar a los pacientes, o sea, estamos hablando de gente sana, bueno, sana, que no tenía ninguna patología, ¿no? Ni estaba tomando medicación, pero que tenían lesiones en sustancia blanca ya importantes, ¿no? Entonces, y eso pues nos trajo la idea de analizar estas lesiones en sustancia blanca porque generalmente tienen poca importancia, excepto de que en sujetos sanos, ¿no? Excepto de que tengas alguna patología. Entonces, de ahí nació esta idea de segmentar esas lesiones, de mirar, cuantificar volúmenes, etcétera. Sí, entonces, para luego pues poder discernir o discriminar entre si es un control sano, qué tan sano es esa persona, y poderla considerar dentro del grupo de controles sanos. Bien, entonces, bueno, ahí hemos venido trabajando varios algoritmos y este creo que es el tercer approach que les voy a presentar. Bueno, aquí les voy a presentar dos realmente. Y el último que hicimos fue usando Swing Transformers, ¿no? Bien, entonces esto es un trabajo realizado por José Viteri y Brian Piguave, que son dos estudiantes de pregrado de Ingeniería en Computación. Sí, Enrique Peláez y mi persona, Francis Loaiza, pues somos los que tutoriamos a los estudiantes. Bien, entonces, bueno, lo que vamos a ver primero, una introducción sobre las lesiones en sustancia blanca. Y en cuanto a metodología, voy a presentar
bueno, realmente este que hice primer approach, que es el segundo que hicimos, que es la segmentación usando convolución, estos métodos de convolución que nacieron por ahí, por el 2014 o 2016, no recuerdo exactamente, sí, que es UNET, sí, 2016 me parece. Y luego, pues, usando Transformers, que es relativamente nuevo, pues apareció el año pasado. Vamos a mirar un poco los resultados y un poco y sobre y una discusión de sus resultados. Bien, entonces, por cierto, disculparán que está en inglés la presentación. eh, Dado que todavía bueno, esta es una presentación que la estaba elaborando para un congreso que es donde vamos a presentar este trabajo ya definitivo, ¿no? Sí, entonces, esto de aquí todavía no está publicado, pero ya está aceptado para publicación. Bien, entonces las white matter, bueno, las hiperintensidades en sustancia blanca, sí, son lesiones que están localizadas obviamente en la sustancia blanca y se cree que son de origen vascular. Sí, se presentan comúnmente en gente mayor, sí, y podemos verlo en sujetos jóvenes que pueden ser pacientes que han tenido algún infarto, infartos pequeños o microinfartos, principalmente producidos por diabetes. Y la diabetes es consecuencia de la demencia también, ¿no? Entonces, se correlacionan también con demencia, ¿no? Y algo otras enfermedades vasculares. Eh, Generalmente estas lesiones suelen ser pequeñitas, sí, pero también aparecen muy grandes, ¿no? Sí, eso es lo que veíamos en estos pacientes, en estos sujetos sanos que se habían presentado como controles para el estudio que tenían lesiones grandes, ¿no? Entonces ahí eso sí que nos llamó la atención y por eso la necesidad de este proyecto. Eh, Están asociadas con problemas cognitivos, por ejemplo, con aumentar al triple el riesgo de infartos y a doble y dos veces el riesgo de demencia, ¿no? Las personas que tienen este tipo de lesiones. De hecho, me parece que tengo algo aquí, ¿sí? Eh, sí, sí se puede ver, ¿no? Eh, estas imágenes, pues aquí ya están segmentadas las lesiones, bueno, y las podemos ver ahí, ¿no? Sí, de hecho voy a quitar el overlay, ¿sí? Son las que tenemos aquí. Son estas regiones blancas que están aquí hiperintensas, por eso se llaman hiperintensidades de sustancia blanca y están ubicadas en sustancia blanca. Se las aprecia muy bien en secuencias FLAIR de resonancia magnética. Las secuencias FLAIR son potenciadas en T2. eh, y estas son las imágenes que disponemos. Bien. eh, bueno, aquí en este sujeto, sí se pueden ver las lesiones que están ahí y también justamente en este corte, aquí también podemos ver unos artefactos que son unas líneas, no sé si se logra apreciar, unas líneas que es como un ghost, o es un fantasma de la misma imagen que es producto del movimiento de la cabeza durante la adquisición de la imagen. Son imágenes que demoran en adquirirse unos 3 a 5 minutos aproximadamente en el escáner y el sujeto cuando se está adquiriendo la imagen dentro del escáner mueve la cabeza, ¿no? Entonces esos movimientos de cabeza producen este tipo de artefactos que se ven en este corte, por ahí había otro corte, no sé, por aquí, aquí también se puede apreciar esos artefactos, ¿sí? Entonces, esto podría confundir al algoritmo en identificar esas lesiones, ¿sí? Y por eso se hace también un preprocesado previo. Bien, regresando a la presentación, sí. Esto ya lo mencioné. Sí, bien. Esto también, las lesiones en sustancia blanca son visibles en secuencias FLAIR de resonancia magnética, que son las que tenemos aquí, la secuencia FLAIR. Y acá al lado tenemos la secuencia T1, que es la secuencia estructural, ¿no? Sí, estas, por lo general, son usadas para mirar la estructura del cerebro, sí, donde aquí se puede apreciar claramente la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Pero aunque también se ve las lesiones en sustancia blanca, eh, pero en secuencias FLAIR son mucho más visibles, ¿no? Em,
Las lesiones de sustancia blanca son consecuencias de la degeneración axonal, o sea, es pérdida de mielina principalmente, si en la sustancia blanca, sí, o en los tractos o en los axones de las neuronas, ¿no? Eh, el reconocimiento, bueno, la identificación en etapas tempranas sí se podría prevenir, ¿no? Esto también es una de las importancias de identificar este tipo de lesiones, ¿no? Y segmentar. Y como ustedes ven en la imagen, hacer una segmentación manual de esto, pues es bastante tedioso, ¿no? Sí. Entonces, imagínense ir dibujando de cada corte, que empezamos desde el cerebelo, por aquí ya tiene alguna lesioncilla y empezamos, ¿no?, a subir, y por aquí empiezan a aparecer esto que es leucariosis, bueno, y aparecen ahí este tipo de lesiones. E ir segmentando y dibujando manualmente pues es bastante complicado. Eh, para un análisis adicional o para motivos, para propósitos de investigación, como es el caso nuestro que nos motivó a trabajar en el tema de segmentación de lesiones en sustancia blanca, eh, es, generalmente se lo hacía de forma manual, ¿no? Pero ahora con este tipo de algoritmos podemos conseguir una muy buena identificación con cerca de un 90% de eficiencia, ¿no? No es tanto como el nuestro, o sea, nosotros no hemos llegado a tanto accuracy, pero sí, está por ahí más o menos, ¿no? Eh, bueno, esto ya lo mencioné, que está asociado a problemas cognitivos o deficiencias cognitivas, ¿no? Bien, entonces generalmente una vez identificada, pues lo que se calcula son volúmenes, la localización de las lesiones, la textura, la forma, ¿sí? Y que eso nos permite correlacionar con diferentes patologías. Bien, entonces, para ello, pues se han propuesto algunas arquitecturas. De hecho, nosotros lo hicimos en el 2012, 13, por ahí, la primera vez, y que lo hicimos con un simple thresholding, ¿no? Haciendo thresholding, mirando un poco las intensidades de las lesiones, bueno, haciendo un análisis más de ese tipo, ¿sí? Haciendo thresholding, y conseguimos al menos segmentar las lesiones, no con una gran eficiencia, pero sí lo hacía bastante bien el algoritmo. El problema surge cuando se tienen diferentes escáneres, o sea, las imágenes provienen de diferentes equipos, de diferentes máquinas, con diferentes resoluciones y diferentes tecnologías que están detrás para la adquisición de las imágenes, diferentes settings de las secuencias T2, porque las secuencias T2 también tienen su setting, no es que mando a correr la secuencia y ya está, ¿no? También los operadores de las máquinas también ajustan ciertos parámetros. Entonces todas esas variaciones hace que los algoritmos, incluso los de inteligencia artificial, se vuelvan ineficientes, ¿no? Entonces, eh, ahí luego, pues posteriormente se presentaron algunas arquitecturas basadas principalmente en redes neuronales convolucionales, como UNet, ¿sí? ResNet, luego pues 3D UNet, que consume muchísimos recursos computacionales, o VNet, ¿no? Bueno, y actualmente las arquitecturas basadas en transformers, que nacieron para el procesamiento del lenguaje natural, también se están utilizando para el procesamiento de imágenes, ¿no? Entonces, Visual Transformers ha ganado también mucha atención dentro de la comunidad, que promete unos buenos resultados, y es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues las Visual Transformers tienen un problemilla en cuanto a, a la resolución, o bueno, a la necesidad de hardware computacional, ¿sí? A los recursos computacionales, dado que en imágenes grandes los recursos computacionales es proporcional al cuadrado del tamaño de la imagen. Entonces, en imágenes grandes, como es en estos casos, pues es un desafío, ¿no? Entonces, por ello nació Swing Transformers, ¿no? Que justamente em, está diseñado para reducir los requerimientos computacionales.
Bien, entonces aquí le vamos a presentar la segmentación, un método de segmentación automático basado en transformers o en swings, swing transformer, swing UNet, y usando los datos propuestos por un challenge, que es un concurso que hubo, que es de segmentación en lesiones en sustancia blanca. Entonces, para ello, pues utilizamos unas imágenes proporcionadas ya por el challenge, por este concurso, ¿sí? Que son las que tenemos aquí. Bien, entonces, es un concurso público que nació en el 2017, me parece, si nosotros participamos en el 2018 con este primer approach que les mostré. Anteriormente lo habíamos hecho con unas imágenes propias, ¿no? Sí, y no teníamos Grand Truth, simplemente lo hicimos ahí de forma, aplicando thresholding, ¿no? Como lo había mencionado. Esta vez el, el, el concurso pues nos proveyó de las imágenes, entonces estas son las imágenes que proveyó. A ver, voy a utilizar la pluma. Aquí está. Sí, entonces nosotros partimos con estas imágenes de aquí, con estas 60 imágenes, sí, que provenían de diferentes equipos, ¿no? Aquí tenemos un Philips 3 Tesla, bueno, a la final todos eran 3 Tesla, ¿sí? Las imágenes que nos proveyeron, y dos grupos de imágenes provenían de Holanda y otro de Singapur, ¿no? En total nos proveyeron 60 pares de imágenes, entonces pares me refiero a la imagen T1, ¿sí? Y la imagen FLAIR. Entonces, por cada sujeto teníamos una imagen T1, ¿sí? Y una imagen FLAIR, ¿sí? Y adicionalmente, el concurso se reservó, ¿sí? 10 imágenes, otras 30 imágenes, ¿sí? Para otras 30 imágenes de este, o sea, de este en total eh, sacaron 50 imágenes, obtuvieron 50 imágenes, o sea, 30 más 20, 50, pero solo a nosotros nos proporcionaron estas imágenes que están aquí, ¿no? Estas otras imágenes el concurso se las reservó para hacer su validación, dado que era un concurso público, pues ellos se reservaron en total 110 imágenes para validación. Todas las imágenes fueron segmentadas de forma manual, ¿sí? Entonces debían de haberse pegado ahí un buen tiempo segmentando esas imágenes de forma manual, ¿sí? Por expertos. En- Bien, entonces, y de hecho hubieron dos grupos de imágenes que a nosotros no se nos proveyó, o sea, de equipos que son un 3 Tesla Philips Ingenuity y un equipo de 1.5 Tesla, ¿sí? Que tampoco se nos proveyó. Sí, y esto hago énfasis en esto porque en los resultados que obtuvimos, eh, me voy a anticipar un poco, es que en este primer approach, los resultados obtenidos por estos dos escáneres que nunca nosotros entrenamos, pues fueron más bajos. ¿Sí? Con estas imágenes que están aquí fueron más bajas. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos proveyó el concurso? Nos proveyó la secuencia FLAIR, que es la que tenemos aquí. Esta es la FLAIR, sí, y esta es la secuencia T1 y el ground truth, sí, que es el segmento, la segmentación manual de las lesiones. Entonces podemos ver aquí las lesiones, sí, esto es la eucariosis y la tenemos acá, sí, esta es la segmentación manual que nos proveyó el concurso. Y con cierto nivel de preprocesado ya. Entonces, ¿cuál es el preprocesado que realizó el concurso? ¿Sí? Entonces, primero hizo un bias field correction, que es una corrección por inhomogeneidades del campo magnético. Luego hizo un pequeño smooth, un suavizado para reducir los efectos de los clusters pequeños. Y finalmente una intensity normalization. Entonces, esto es lo que les voy a mostrar aquí. Sí, el bias field correction es producto de las inhomogeneidades del campo magnético, o sea, durante la adquisición de la imagen se requiere que el campo magnético sea lo más homogéneo posible, ¿sí? Lineal, y la presencia del tejido o diferentes densidades de tejido hace que el campo magnético pierda su linealidad, ¿sí? Y la imagen se vea así, como esta que tenemos aquí. Em,
Luego, pues aplicando una serie de máscaras que lo hace un algoritmo, nosotros vamos a utilizar, hay varios algoritmos que hacen esto, pues nosotros vamos a utilizar ANTS para ello, ¿sí? ANTSPy para Python, ¿sí? Que permite hacer estas correcciones. Bien, entonces, corregimos por inhomogeneidades del campo magnético, luego un smooth pequeñísimo de 0.2, 0.2 milímetros, sí, donde podemos ver, por ejemplo, aquí en este caso, em, eh, estas pequeñas alteraciones o artefactos que se producen en la imagen, pues con el smooth, y aquí vemos la segmentación que no cubre la segmentación producida, hecha por el experto, no cubre pues estas líneas que vemos aquí, que a la final nosotros las disimulamos un poco, las perdemos eh, con el smooth. Bien, y posteriormente el Intensity Normalization, que es nada, normalización entre 0 y 1 de las imágenes, que eso no tengo ninguna imagen para mostrar. Bien, luego añadimos otro preprocesamiento que es corregir valores NaN o si por ahí si se encuentran, no creo que hayan habido imágenes con valores NaN, pero bueno, de todas maneras corrimos el algoritmo. Y posteriormente una extracción del cerebro, ¿sí? Para quitarte pues esta parte de aquí, ¿no? Todo esto de aquí que no se necesita, toda la parte de los ojos, ¿sí? A ver, aquí se puede apreciar mejor. Sí, sí, toda esta parte de aquí de los ojos, de la cara, que no es necesario, ¿no? Toda esta información, solo nos quedamos con la parte del cerebro que ya nos queda aquí, unos pequeños lóbulos y el cerebelo. Bien, entonces, eso hace el Brain Extraction, que también es una herramienta, de ANTS. Eh, Posteriormente, sí, bueno, aquí hay un tema que también es interesante tratarlo y que dado la experiencia que hemos tenido nosotros, generalmente todo este tipo de análisis se lo hace, ¿cómo le explico? A ver, se lo lleva a un template estándar, si todas las imágenes que tenemos aquí, dado que cada uno somos diferentes, tenemos tamaños de cabezas diferentes, formas diferentes, entonces lo que normalmente se lo hace es estandarizar las imágenes, ¿no? Se las estandariza y se las lleva a un template estándar, ¿sí? Utilizando ese template del Instituto Neurológico de Montreal, ¿sí? Eh, entonces, una vez que se las mueve, se las deforma las imágenes, se las deforma y se las lleva, bueno, hay varios métodos de deformación, aparte de eso, que son métodos de deformación lineal y no lineal. Bueno, no me voy a meter en esos detalles, pero lo que quería llegar es que al deformar la imagen, sí, también tenemos que deformar el Grand Truth, o sea, esta segmentación, esto que habíamos visto aquí en rojo, la segmentación, que voy a poner aquí el overlay. em, sí, esta segmentación que lo vemos en rojo aquí, también tenemos que deformarla, ¿no? Para que luego después poder comparar y calcular los errores al final, ¿no? De la UNet. Entonces resulta que al normalizar, ¿sí? este Grand Truth, o sea, al llevar al espacio estándar, si se interpolan cortes intermedios y al interpolar esos cortes intermedios, aparecen, aparecen como lesiones en sustancia blanca, sí, que son por producto de las imágenes interpoladas, que no necesariamente corresponden a lesiones en sustancia blanca, o sea, se interpola, pero no aparecen ahí como unos puntos que no necesariamente son lesiones en sustancia blanca. Entonces, por esa razón nosotros decidimos no aplicar esa normalización. Entonces, no aplicamos esa normalización y lo que hicimos es trabajar con las imágenes originales tal cual como están, sin normalizarlas. Entonces, para eso se hizo este image centering. Entonces, lo que se decidió, se buscó un field of view, una región de interés, ¿sí? Donde todas las imágenes las centramos respecto a esa región de interés, ¿sí? Y las imágenes que estaban más grandes las recortábamos y las imágenes que estaban más pequeñas las llenábamos de ceros, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere a este image centering. Eh, y las imágenes fueron recortadas a 200 por 200 para este primer approach. Entonces, bien, aquí tenemos la imagen ya
quitada el cráneo, como ustedes ven, aquí ya no tenemos nada de cráneo, ni la parte de los ojos, ni nada de eso, ¿no? Bien, entonces con este preprocesado ya procedimos a... aquí tenemos un error, esto es de 200 por 200. 200 por 200. Entonces, para cada sujeto tenemos 48 cortes 2D. Por cierto, el análisis, todo este análisis fue hecho 2D en imágenes axiales. Sí, eso tampoco lo había comentado. Las imágenes FLAIR generalmente son en 2 dimensiones, o sea, es un apilamiento, aquí vemos en 3D, pero es un apilamiento de cortes en 2 dimensiones, o sea, no tenemos resolución en los cortes que vemos arriba, en la imagen coronal y en la sagital, no hay ninguna resolución, solo tenemos resolución en la imagen axial, o sea, en este de aquí. Entonces, analizamos solo los cortes axiales, porque los cortes sagitales y coronales no tienen sentido porque no tienen resolución. Si son imágenes FLAIR, son imágenes en 2D, a diferencia de la imagen T1. La imagen T1 sí es 3D, entonces se tiene resolución en los 3 ejes. Bien, posteriormente se hizo Data Augmentation porque solo teníamos 60 imágenes nada más. Entonces le hicimos un flipping, ahí va, hice una raya ahí, rotación, un zoom, ¿sí? En total teníamos 48 cortes y de hecho que lo podemos ver aquí, este es el número de cortes en el eje Z, ¿sí? Si nos vamos al final, tenemos ahí, tenemos el último corte del 48. Entonces tenemos 48 cortes. En total, 192 imágenes por sujeto, ¿no? 48 cortes más el Data Augmentation, en total tendríamos 48 por 4, 192 imágenes por sujeto, teníamos 60 sujetos, total 11.520 imágenes para training and testing. Luego, posteriormente, pues dividimos estas imágenes en training 80-20. 80% para training y 20% para testing. Bien, entonces, hecho ese preprocesado, vamos a hacer la segmentación usando convolución. Sí, lo primero que les voy a mostrar y lo segundo, pues, usando transformers. Bien, en tema de convolución, ustedes ya lo conocen, entiendo yo. Pues nada, simplemente multiplicar por un kernel de convolución. En este caso, pues tenemos un kernel de 3×3. Sí, este de aquí es la imagen original. Sí, donde los valores de los píxeles están representados en escala de grises, ¿no? Y es lo que vemos, pero realmente la imagen es una matriz que la tenemos de esa forma. Y lo que hacemos es, la convolución es una multiplicación punto a punto de este tramo de la imagen, ¿sí? Por este kernel, ¿no? ¿Sí? Y lo que hacemos es sumar, ¿sí? Y el resultado de eso, pues lo colocamos aquí, vamos generando una nueva imagen, en este caso, una imagen que va a tener este tamaño. Ok, y como ustedes ven, al aplicar la convolución se va reduciendo el tamaño de la imagen, ¿sí? Y podemos evitar esa reducción, pues, añadiendo ceros aquí, ¿no? ¿Sí? Si añadimos ceros aquí a esta imagen, ¿sí? Se la agranda y a la final pues se puede evitar esa reducción. Y aquí como lo mostramos en este GIF, ¿no? En esta imagen, este animado, ¿no? Entonces por cada vez que se va pasando el kernel de convolución se va generando una nueva imagen, que es la imagen convolucionada. Ok, un ejemplo de esto, no, aquí no tiene nada que ver con imágenes cerebrales, no hemos generado imágenes intermedias nosotros, por eso he tomado esto de la web. Sí, la aplicación de un kernel de convolución, por ejemplo, con este kernel de 3×3 a esta imagen tenemos este resultado, ¿no? Un kernel de 3×3 de este tipo, sí, tenemos este resultado de acá. Bien, entonces de esa forma es como se va obteniendo las características de la imagen. Bien, eso en cuanto a convolución. Y lo que nosotros usamos fue un modelo UNet, una arquitectura UNet para segmentar la imagen. Bien, entonces la imagen de entrada era una secuencia FLAIR nada más. ¿Sí? Inicialmente esto fue a los inicios usamos FLAIR y T1, pero luego vimos que la T1 aportaba muy poco y más se demoraba mucho en el procesamiento, pues aumentaba mucho el tiempo de procesamiento, así que decidimos quitar a la T1 y solo usamos las secuencias FLAIR.
La T1 sí aumentaba un 0 punto algo por ciento la accuracy, era un pelín más, ¿no? Como colocando las dos bien. Entonces, usamos solo las secuencias FLAIR de entrada, ¿sí? Y el Grand Truth que lo ponemos al otro lado, ¿no? Aquí haciendo un one hot encoding del Grand Truth. Bien, entonces, las imágenes de entrada de 200 por 200, sí, se fueron haciendo primero 64 con 64 kernels de convolución y luego se aplicaron otros 64 kernels. Luego se hizo el max pooling, sí, que lo que hace es reducir el tamaño de la imagen, sí, y luego de nuevo convolución, sí. La primera convolución es de 5 por 5, sí, luego aplicamos convolución de 3 por 3, sí, y luego max pooling y luego llegamos hasta el bottleneck, hasta el cuello de botella en la etapa de downsampling y luego pues aplicamos la etapa de upsampling, ¿no? Intermedio también tenemos estas skip connections que no es más que pasar información desde la capa de downsampling hacia la capa de upsampling, ¿no? Entonces al final tenemos aquí la máscara, comparamos con la máscara y una vez que se ha obtenido la imagen de retorno, la imagen se compara con la máscara y pues se calculan los errores y ahí este, vamos iterando, ¿no? Bien, entonces los resultados que obtuvimos del entrenamiento, o sea, dejándonos ese 20% de imágenes para testing, eh, con las imágenes, con las 60 que nos entregaron, pues tuvimos estos resultados, ¿no? Por cierto, también probamos una UNet, bueno, a la final probamos dos UNETs. Entonces aquí tenemos el Grand Truth. eh, en esta tablita tenemos los resultados de la UNET 3 y otra UNET 4, ¿sí? Eh, y probamos algunas métricas como el DICE, ¿sí? El Outdoors Distance, el Average, este bueno, es el Recal y el F1 Score, ¿no? Sí. Bien, entonces, este es el resultado de cada una de las arquitecturas, ¿sí? Entonces, comparado para cada una de las métricas, ¿no? Sí, y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve imágenes, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo algunas de las imágenes tenemos resultados más bajos y otros resultados un poco más altos, ¿no? La comparación de las métricas. Aquí tenemos las cuatro métricas y el Grand Truth, sí, que siempre va a estar en uno, ¿sí? eh, el Unit 2, 3 y 4. ¿Ok? Para cada uno de ellos, para el DISE, el House Door Distance, el Average Volume Difference, ¿sí? El Recal y el F1 Score. Luego, estos resultados, una vez que obtuvimos estos resultados, los mandamos al concurso MICAI, ¿sí? Para que evalúen ellos con estas 60 imágenes, con estas, perdón, 110 imágenes que tenían. Sí, y estos fueron los resultados para el equipo, estos son los resultados tal cual nos enviaron del concurso, ¿sí? Bueno, nosotros quedamos en octavo lugar, ¿sí? Comparado con los otros equipos, ¿no? Y aquí están los resultados para las 30 imágenes de Utrecht, las 30 de Singapur, las 30 de Ámsterdam, luego tenemos 10 de este equipo de 1.5 Teslas y otras 10 de este otro equipo, creo que era de 3 Tesla, ¿no? Bien, entonces, si vemos las métricas en estos últimos grupos, que fueron los equipos que nunca entrenamos porque nunca nos dieron imágenes de estas tres primeras sí tuvimos imágenes y las métricas fueron mejor
para los equipos que nos proporcionaron las imágenes. Para los que no nos proporcionaron las imágenes, las métricas fueron peores, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí. Ok, bien, entonces esto fue la primera parte, luego pues vamos por Swing Transformers, sí, eh, bueno, el Swing Transformers se fue introduce dos conceptos principales que están basados obviamente en Visual Transformers, que es el mapa de características jerárquico y el tema de mover la ventana, de ir cambiando la ventana de atención. Obviamente Swing viene de Shifted Windows, que es ir moviendo esa ventana. De hecho, se lo hace una sola vez. ¿Sí? Entonces, mm, parte desde pequeños patches, no sé si ustedes ya están familiarizados con el tema de los transformers. Eh, bueno, esta es la arquitectura como tal. Por aquí, no sé si tenía alguna animación. Bueno, de la imagen. No me regresa, perdón. Bien. Eh, a ver, sé que aquí no me regresa, perdone, tengo algún problemilla aquí con la memoria. Bien. Ah, perdone, no sé qué. Bien, entonces partimos de a la imagen original, se la divide en pequeños patches, en pequeños pedacitos, que es el que se aplica a este algoritmo el algoritmo de Transformers, ¿no? Que le llaman el algoritmo de atención. Entonces, es bastante, un poco complejo el tema, ¿sí? Entonces, esta sería la arquitectura, sigue siendo una arquitectura UNet, ¿sí? Con Skip Connections igual, ¿sí? Y aquí tenemos el encoder, ¿sí? Y al otro lado tenemos el codificador y abajo el cuello de botella, ¿no? Bien, entonces, tanto en el encoder como el decoder tenemos una, dos y tres bloques de swing transformers, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero, pues las imágenes originales se las preprocesó, ¿sí? No está aquí, se las preprocesó para ajustarse a este tamaño de tal manera que sea un múltiplo de 7. A la final las imágenes originales que teníamos de 200 por 200 se las preprocesó para tener 224 por 224. Bien, eso fue el cambio que se realizó en el preprocessing, ¿sí? Em, entonces se ajustó ese tamaño de las imágenes. Luego, pues, en el encoder tenemos patches de 7 por 7, y en el cuello de botella dos blocks de swing transformers, y en el decodificador que es simétrico al codificador. Y añadimos esas skip connections como lo habíamos hecho también antes en la UNet. Bien, aquí está. Para este procesamiento, las imágenes fueron adaptadas, sí, a este tamaño de 224 por 224. Y también se hizo un transfer learning bueno, aquí me hace falta añadirlo, un transfer learning del documento original, de Swing Transformers. Lo que hicimos fue un transfer learning para poder agilizar el proceso de aprendizaje. Bien, entonces este es el bloque de Swing Transformers y como ustedes ven, está cada bloquecito de estos, del bloque de Swing Transformers lo tenemos acá. Bueno, está lento. Cada bloquecito lo tenemos aquí, sí, es este que está acá. ¿Y qué es lo que se hace? Sí, esto lo saqué obviamente del paper original de Liu, perdón.
Y en la primera, pues aquí en vez de usar el método de Visual Transformers, ¿sí? Que es para encontrar la atención que se hace cada patch con respecto al resto de patches de las imágenes, que son bastantes patches. Entonces lo que se hace es dividir en ventanitas, ¿no? Se las divide en ventanitas y luego esas ventanitas se las va moviendo sin hacer que se overlapen, ¿no? Que se solapen entre ellos, ¿no? En este bloque de aquí, luego se hace una linearización y luego se aplica una MLP, ¿no? Para clasificar y luego pues se pasa este que es el Shifted Windows Multihead, multihead eh, Attention, sí, entonces aquí lo vamos a ver más adelante, tengo alguna animación que de pronto me puede ayudar a la explicación, ¿sí? Entonces la primera parte pues se la divide, como les indicaba, en cuatro, la imagen original que es de 224 por 224. Ay, no, está súper lenta la imagen, súper lenta la computadora, 224 por 224, la dividimos en estos tramos, ¿sí? Y luego las otras las colocamos posterior, las otras imágenes las vamos colocando posterior. Luego las volvemos a dividir y las vamos colocando o aumentando la profundidad, ¿no? Las vamos colocando en la parte posterior de la imagen, vamos aumentando la profundidad, ¿sí? Recién aparecen las imágenes, como lo tenemos aquí en esta animación, ¿no? Eh, entonces vamos dividiendo la imagen y las vamos colocando, añadiendo la profundidad y luego las unimos de nuevo, ¿no? Las unimos, las concatenamos estas imágenes eh, para calcular el self-attention, ¿no? La autoatención. Eh, entonces, esta es la diferencia en Swing Transformers, dado que en el VIT, que es en el Visual Transformer original, se compara cada patch para toditas las imágenes. O sea, aquí lo tenemos un patch comparado con todas las imágenes. En cambio, aquí dividimos en 4 patches, ¿sí? Perdón, en 4 bloques, ¿sí? Y luego comparamos este patch de aquí solo con los bloques, con el bloque al que pertenece, ¿no? Entonces ahí de esa forma se pierde, de alguna forma aumentamos o mejoramos la capacidad de cómputo, pero perdemos información de toda la imagen. Entonces para ello lo que se hace es este Shifted Window, que es Multi-Head Attention, Shifted Window Multi-Head Attention, que lo que hace es correr esta ventana un poco más, se la corre hacia la derecha, ¿sí? Inferior derecha, y se rellenan los espacios, ¿sí? Para luego obtener lo mismo que lo anterior, ¿no? Lo mismo que lo anterior. Y de esa forma se aplica posteriormente el algoritmo de autoatención. Bien. En cuanto al tema en este caso utilizamos 85% para learning, el 85% de las imágenes y el 15% para testing. Sí, el hardware que utilizamos, esto lo he descrito así porque vamos a comparar con el proyecto previo, con lo que les había mostrado previamente relacionado a convolución. Em, entonces, el hardware que utilizamos fue un procesador Intel de sexta generación, 16 GB de RAM. Ustedes ven, no es un hardware muy potente, una tarjeta NVIDIA 1060 GPU con 6 GB de RAM, corriendo Ubuntu 18.04. El modelo los parámetros fueron ya inicializados con como les había comentado antes, ya los algoritmos ya estaba preentrenado, los pesos y bueno, se utilizó un optimizador Adam, sí, el learning rate fue de 0.01 y el tamaño del batch de 24 con 100 épocas, ¿no?
Bien, entonces vamos a compararla con la UNET, la primera UNET que les había indicado, ¿sí? Em, que tenía pues estas características, ¿sí? Dos canales de entrada. Teníamos, probamos también, por cierto, una que tenía una T1 y una FLAIR. La siguiente UNET solo tiene una secuencia FLAIR como canales de entrada, ¿sí? Con muy pocas diferencias entre la 2 y la 1, ¿sí? Y por último la Transformers, ¿no? Bien, los coeficientes de las métricas de evaluación, pues ya lo tengo por aquí, pero bueno, esto no lo voy a tocar. Sí, él dice lo que mira es, bueno, rápidamente es la intersección las áreas, en este caso son áreas, el área del Grand Truth con el área que la calcula, el Hausdorff distance, la distancia de los centroides, el average volume difference, el porcentaje de diferencia de volúmenes entre el ground truth y lo que estima el algoritmo, ¿sí? El recal y el F1, bueno, ya es conocido, el número de la relación de falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a los resultados, no sé cómo estoy con el tiempo, ¿sí? Esto es la etiqueta, el Grand Truth, proporcionado por el experto, y esto es lo que encontramos con Swing UNet, igual con los otros algoritmos, ¿no? Con los UNet basados en convolución. Bueno, en cuanto a las métricas, tenemos que Swing UNet pues no llegó a las métricas que comparadas con los algoritmos basados en convolución. Esto es convolución, convolución, y bueno, aquí tenemos acá abajo que es UNet basada en convolución, UNet 2, UNet 1. Y esto es Swing Transformers, pero en cambio mejoró muchísimo el tiempo de procesamiento, ¿no? Los recursos computacionales son mucho más bajos. Esto en cuanto a Hausdorff distance, bueno, está bastante bien las métricas. El average volume difference, sí, también comparado tanto Swing UNet con UNet 2, ¿sí? Y esto pues F1, ¿sí? Y en cuanto a tiempos, bueno, este es ya lo que les había mostrado antes, pero en números, ¿sí? Eh, bueno, tenemos una precisión, un recal de 88, 81, 72%. Bueno, y esto en cuanto a tiempos de preprocesado, ¿no? Entonces vemos un UNET 103 minutos, UNET 1 490 minutos y 523 minutos para UNET 2, ¿no? Entonces vemos que el tiempo de preprocesado pues disminuye usando los mismos recursos computacionales, ¿no? Usando Swing Transformers. Bien, como conclusión, el resultado de los modelos es competitivo comparado con los modelos basados en convolución, ¿sí? El modelo de Transformers. Y tienen tiempos muy cortos, ¿no? Lo que podría ser un algoritmo que podría prometer a futuro, si se los va trabajando y se los va mejorando, podría ser interesante para aumentar la exactitud y la precisión en procesos de segmentación de imágenes médicas. Bien, esto es lo que lo que tienes preparado, y aquí tenemos el grupo, tenemos a José Viteri y Brian Piwave, que son los que estuvieron trabajando con el código. Básicamente Enrique Peláez y yo somos los que estamos desde arriba mirando, tutoreando a los estudiantes. Estos son estudiantes de pregrado que ya se graduaron, obviamente, sí, ahora ya son ingenieros de la República. Y nada, eso es todo. Y bueno, aquí tenemos el campus de la ESPOL, por esto Las Peñas. Bien, eso es todo. Pues no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Francis. Muy interesante la presentación, involucra varios temas bien entretenidos. Sergio está levantando la mano, así que ¿tienes alguna pregunta, Sergio? Ok.
primera vez que estoy con el móvil, así que no sé cómo funciona esto. Sí, te escuchamos. Ok, Ok. Ya estoy en casa, a propósito. bien, sí. Mm, un par de preguntas nada más, muy simples. No sé si me podrías volver a explicar, si volvemos hacia atrás, en cuanto a Ya. a la motivación del trabajo, ¿cuál es el impacto potencial que tendría tener de hacer algo así en términos de la parte médica? Eh, Bien, principalmente, como lo había mencionado, en temas de investigación, sí, la segmentación de estas lesiones correlaciona con muchas patologías, ¿no? Entonces, una vez segmentadas las imágenes, podríamos extraer características y esas características podríamos correlacionar con patologías. De hecho, ya lo hicimos con pacientes diabéticos y había una que no tengo en mente bien, una de las características de las lesiones, me parece que era el número de lesiones, o sea, la relación volumen a número de lesiones, a cantidad de lesiones, es más grande en pacientes diabéticos que en pacientes con otro tipo de patologías. Entonces, de esa forma podríamos identificar si, si esas lesiones corresponden a un paciente diabético o al revés, un paciente diabético genera ese tipo de lesiones, ¿no? O podría tener tal vez otras comorbilidades, otro tipo de enfermedades asociadas que diferencian una enfermedad de la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma, también hemos estudiado la forma a través de medir la dimensión fractal de las lesiones, eh, y vemos que la forma también correlaciona con otro tipo de patología, ¿no? Esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Entonces, el hecho de tener algoritmos de este tipo que se podrían segmentar de forma manual y luego extraer características y una vez segmentados se extraen características de esas lesiones, pues te da una idea de la severidad de la enfermedad, del tipo de enfermedad, etcétera, ¿no? Si se puede correlacionar fácilmente con otro tipo de patologías. Ok. Lo que yo quería preguntar en la Sí. práctica, ¿qué es lo que haría algo de esto? Porque yo en los últimos meses he tenido la oportunidad de tener resonancias magnéticas y tomografía, y realmente me saco el sombrero frente a los radiólogos y los médicos que ven estas imágenes rápidamente Ujú, sí, sí. y pueden detectar cosas que yo ni veo. Pero, ¿en qué sentido se les puede apoyar a estos profesionales con este tipo de soluciones? Ok, sí, o sea, en efecto, sí se pueden ir implementando. O sea, de hecho, ya muchos de las herramientas que tienen los radiólogos están apoyadas ya en inteligencia artificial, algunas de ellas. Mm, Entonces, ujú, te ayudan, ¿no? Esto es un trabajo con lesiones de sustancia blanca que igual, ¿no? Si se los puede incluir en los sistemas que disponen los radiólogos para analizar las imágenes, pues le pueden echar una mano, pueden a dar asistencia a los ah, radiólogos para la identificación más rápida de este tipo de lesiones, porque podría tener un paciente con algo así, como esto que les estoy mostrando, ¿sí? Con este tipo de lesiones y pues nada, pues oye, esto de pronto puedo correlacionar si miro las lesiones como están, de acuerdo a las características que se pueden extraer a través de un algoritmo igualmente de forma automática, puedo correlacionar esto con otra patología y vemos que, qué sé yo, de acuerdo a eso, pues de acuerdo a un análisis, esto correlaciona con enfermedad de Parkinson, por ejemplo, y me estoy inventando, pero probablemente uno va porque tiene, no sé, porque el neurólogo le mandó a hacer una imagen, digamos, sí. porque tiene sospecha de alguna patología Ujú, y de pronto aparece con otra cosa, ¿no? Que es diferente. ujú, sí. Es- Que el encuentro incidental, creo que le llaman eso, o algo por el exactamente. estilo. Y la otra pregunta, antes que después de, para darle la oportunidad a otra gente,
Una pregunta media compuesta. Las métricas estaban definidas por la competencia, me imagino. Sí, correcto, así es. Entonces, las dos preguntas básicas son, si los resultados que ustedes tuvieron son clínicamente atractivos o todavía falta mucho por hacer. Y segundo, me da la impresión de que a lo mejor una métrica como el F3 sería más cerca a la necesidad médica, en el sentido de que son los falsos negativos los que pueden complicar Ujú, el ujú. diagnóstico. Entonces, a lo mejor tanto el recall como el F3 podrían ser mejores indicadores de cuán buena es la técnica, ¿o no? Correcto, sí, 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 tienes razón. De hecho, es así. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, era de... se me pasó. Lo primero que... Era, bueno, la primera es si las métricas estaban definidas por la competencia, Sí, sí, seguramente. sí, sí, en efecto, sí, eso te Y contesté, la sí. otra, si los valores a los que ustedes llegaron, que qué sé yo, puede ser un 0,78 algo así de F1, Ah, sí, eso es lo que... son clínicamente interesantes Atractivos, o sí. todavía falta mucho por hacer. No, yo creo que, bueno, ni que falta mucho, ni que tampoco son atractivos, ¿no? O sea, yo creo que están bastante bien, bastante bien. Yo creo que falta poco por llegar ya a tener unas métricas aceptables, que sean atractivas y que sean confiables para el médico. Pero sí, o sea, yo creo que en muy poco tiempo se verán este tipo de soluciones implementadas en los sistemas médicos, ¿no? En sistemas de, eh, que utilizan los radiólogos o Operacional, sí. sí, para ya usarlos de forma Rutinaria. rutinaria, exactamente, sí. Ok, bueno. Muchas gracias. Fue muy interesante tu charla, ¿no? Me encantó. Ok, ok, gracias. Francis, yo también tengo una Sí. consulta. Mi consulta es respecto al desempeño en comparación a los competidores que mostraste. Dijiste Ajá. que la técnica original, UNET, quedó en lugar 7, octavo, perdón. O sea, Y, esta sí, la que nosotros, nuestro ya. equipo. ¿Tuviste la oportunidad de ver los otros métodos que hicieron para ver qué hicieron diferente y por qué tuvieron mejor desempeño? Sí, sí se vio, no vimos todos y de hecho vimos unos pocos e incluso, como te digo, esta última solución no la hemos enviado todavía al concurso. O sea, la hemos hecho, pero todavía no enviamos el algoritmo al concurso para que lo prueben, ¿no? Lo que les estamos presentando. Entonces solo enviamos lo anterior. Y, a ver, sí, creo que fue séptimo, octavo, no me acuerdo en qué posición quedamos esa vez. ¿Dónde está? Aquí, sí, rango octavo, sí, octavo lugar. Vimos algunas, la mayoría eran UNET y lo que cambiaban eran ciertos los parámetros. Los parámetros, de hecho, nosotros solo utilizamos, la que enviamos al concurso, solo utilizábamos la T1, perdón, la secuencia FLAIR. Hay algo otros que utilizaban la FLAIR y la T1 con diferentes parámetros, tal vez más profundidad. Ya no recuerdo exactamente cuál era la diferencia, pero la mayoría usaban UNET. O sea, la Sí, diferencia sería en la arquitectura y en los parámetros. sí, sí, Mm. sí, sí había algo otra arquitectura que era diferente a UNET, sí me parece que habían algo otros participantes que tenían otras arquitecturas diferentes a la UNET. Ok, pero esos resultados hacen ver que están más o menos cercanos, ¿no? Sí, sí, esto es, a ver, no, aquí no tenemos los resultados sí, por la desviación estándar, ¿te refieres? Mm. Porque aquí no tenemos resultados de los otros grupos. Este es el resultado nuestro, nada más, ¿no? Entonces, Mm. aquí por la varianza podemos ver que sí, que están ahí cercanos todos los grupos. Bueno, ahí Ok, lo que se puede ver. Bueno, aquí interesante. vemos que, por ejemplo, para esta lesión F1, déjame ponerlo esto en grande, pues aquí vemos una desviación estándar grande, ¿no? Sí. Que está entre 0,40, bueno, un poco más de 0,50 hasta 0,90.
Sí, entonces, sí, pero más o menos andan por ahí, sí, todos los participantes. De hecho, nosotros fuimos los únicos de Latinoamérica que participábamos, no habían más equipos de Latinoamérica, eso sí me percaté. Ok. En esa época, no he visto ahora, Ujú. no he visto ahora. La mayoría eran Europa, Estados Unidos y Asia. Ya. Eh, ¿Más preguntas a los asistentes? Hola, eh, buenas Francis. Quería felicitarte por la presentación muy buena, interesante. Eh, Ahí en la diapositiva que está, me pareció curioso de que, aunque no le hayan dado imágenes de los otros tipos, del GI y Ajá, el PTMR, creo, ajá. igual en 75 y un 0.71 es decente para no haber entrenado con ese tipo de tecnología. Así es, sí. Entonces, se puede decir que es robusto dentro de... me gustó como la diapositiva que ocupaste para explicar los modelos, que son complicadísimos y fue un poco flash, pero, pero se entiende, se entiende. Y, claro, mi pregunta, Maya, aparte de felicitar, es, bueno, esto se puede aplicar mucho también, yo creo, a materia gris, como le dicen. O sea, ahora Ujú. está foco materia blanca, pero le veo potencial no solamente en el área que están abarcando. Sí, sí, de hecho tenemos varios trabajos abiertos. Gracias por la pregunta, interesante. Tenemos varios trabajos abiertos y no solo estamos trabajando con sustancia blanca, en que es este caso. Esto nació, como te digo, de un proyecto, pero igual tenemos otros trabajos que creo que lo va a presentar luego, lo presentará Enrique. Luego tenemos otro miembro del equipo que es Enrique Peláez y Edwin Valareso, que también están planificados ya por Sergio, que van a presentar. Y son otros trabajos, ¿no? Son otros trabajos también relacionados con detección de patrones, ¿sí? Ahí en ese caso estamos analizando la sustancia gris y lo que estamos mirando son patrones, me adelanto un poco, son patrones en pacientes de Parkinson que por alguna razón desarrollan ciertos problemas cognitivos, ¿no? Entonces, esto nace de que hay algunos pacientes que, bueno, hay algunas publicaciones, pero no trabajos hechos con inteligencia artificial, sino a raíz de mirar las imágenes. Voy a mostrarte algo así. Imágenes, template, ok. Bueno, mirar imágenes T1, esto es una secuencia T1, una secuencia estructural, y hay justamente un artículo, bueno, no uno, creo que son como 3 artículos que muestran eh, que hay sí, como cierta malformación aquí en ciertos pacientes que refieren tener esquizofrenia, ¿sí? En esta como una H que se forma aquí, ¿no? Aquí se forma como una H en esta región, justo aquí en el lóbulo frontal derecho, se forma como una especie de H y hay unos 4 artículos que refieren que existe como cierta malformación aquí en sujetos que desarrollan ciertos problemas de deterioro cognitivo. Entonces, estamos viendo también por otro lado, sí, eso por un lado. Por otro lado, vemos que hay pacientes de Parkinson que una vez que adquieren o que se les diagnostica la enfermedad de Parkinson, hay unos pacientes de Parkinson que hacen una evolución normal en la enfermedad, ¿sí? Y hay otros pacientes de Parkinson que evolucionan hacia un parkinsonismo, que le llaman, o sea, que tienen unas deficiencias cognitivas que los difieren a los dos. Entonces se nos ocurrió mirar temas de estos, se llaman desórdenes impulsivo-compulsivos en este tipo de pacientes, a ver si existe algún patrón aquí en el cerebro, como se había identificado en el otro grupo de pacientes esquizofrénicos, si existe algún patrón en el cerebro que pueda identificar a estos pacientes o que los diferencia a los pacientes de Parkinson normal con los pacientes de Parkinson que han desarrollado estos problemas de desórdenes impulsivos compulsivos, que muchos de ellos se los ha atribuido a la medicación, pero ambos grupos están tomando medicación, pero
pues no se sabe, ¿no? Algunos médicos o algunas publicaciones dicen que es por temas de medicación, pero pues nosotros se nos ocurrió analizar la anatomía del cerebro, ¿no? Y bueno, hemos conseguido unos resultados interesantes donde vemos que efectivamente sí, con un 70% de accuracy, no es tan alto tampoco, un 70 y algo así, 72, no recuerdo. Sí que el algoritmo logra identificar ciertos patrones en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes que han desarrollado estos problemas de desórdenes impulsivo-compulsivos, ¿no? Eso lo va a presentar luego, no sé, el próximo mes, creo que Enrique Peláez. Buenísimo, Entonces, sí, sí, hemos estado trabajando en ese tema, ¿no? En temas de qué bueno. mirar sustancia gris, también segmentación de tumores, por ejemplo, también lo hemos Claro. hecho. Oye, Qué bueno que buenísimo, se está buenísimo, expandiendo. Francis. Sí, gracias, Benjamín, gracias, Francis. Y gracias a todos. Mira, una última comentario. Sergio escribe en el chat, dice lo siguiente, mira, ¿hay posibilidades de colaborar a nivel latinoamericano? Sí, por supuesto. Sí, nosotros estamos abiertos a colaboración. O sea, de hecho, hemos estado, la otra vez lo contactábamos a Sergio justamente por ver si buscábamos a alguien no sé, en Chile o en Uruguay, por ahí, a ver si podríamos colaborar. De hecho, estamos colaborando con un grupo español que es el Centro Integral de Neurociencias, SINAC, del HM Hospitales, el grupo Buenísimo, de Pepe Obeso, sí. excelente. Francis, te envío un abrazo allá en Ok, Guayaquil y listo, muchas muchas gracias. gracias por tu excelente charla. Coincido con Benjamín, las explicaciones de las técnicas siendo complejas, las explicaste de una manera muy, muy didáctica y quedó todo muy, muy claro, dada la complejidad también. Así que eso, va a quedar un registro en YouTube. Después a todos, muchas gracias a todos por la asistencia. Voy a enviar después por correo em, un link con la presentación si quieren estudiarla con detalle. Y aquellos que no les llega el correo, me pueden aprovechar de escribir si gustan a info@achir.org para Ujú. poder incluirlos en las listas de correo y así puedan estar al tanto de las siguientes charlas que vamos a estar dando todos los meses. En general tenemos una charla y también información sobre nuestra conferencia. Así que eso, les envío un Ok, abrazo y que tengan un excelente fin de semana. gracias. Igualmente, que disfruten el fin de semana y entiendo que ustedes tienen, en Chile tienen seguidito lo que me estabas contando, César. Sí, fin de semana largo, sí, correcto. Un fin de 4 días. semana largo. Pues nada, que lo disfruten y que pasen bien ese fin de semana. Pues nada, Muchas gracias. un gusto de estar Hasta con ustedes. luego. Nos Pasen bien, vemos. hasta luego. Gracias. Chao. Chao, Chao. 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 Chao, chao.